Dios es grande y por su pura misericordia nos tiene aquí, amén. Sabemos que el Espíritu de Dios está en este lugar, amén. Y sabemos cuál es la función que tiene el Espíritu Santo en este lugar. Una de ellas es para consolar, hermano. Una de ellas es para liberar. El Señor está aquí para sanar, hermano. Sé que se ha cansado un poco, hermano, pero vamos a orar para que el Señor nos bendiga a todos en esta tarde. Se pone de pie, hermano, por respeto a la palabra. Señor Dios poderoso, príncipe de paz, tuya es la palabra, Señor. Tuyo es el poder, Señor. Tuya es la gloria, Señor. Espíritu Santo, te agradecemos, Señor, el hecho de que estés con nosotros en medio de este pueblo, Señor, en medio de esta iglesia que tú has comprado. Padre Santo y bendito, queremos que en esta tarde tú nos hables a través de tu palabra a nuestras vidas. Señor, te pedimos que a través de la palabra tú cambies, Señor, lo que hay malo delante de nosotros, Padre. Todo aquello que no te agrada, Señor, en nuestras vidas, que quizás hay ahí en nuestro corazón oculto, Padre, que a través de tu palabra, Señor, sea renovada y transformada nuestras vidas en esta tarde, Padre. Porque hemos venido, Señor, a escuchar tu palabra y tu palabra tiene poder, tu palabra tiene autoridad. Por tu palabra, Señor, fueron hechos los cielos y la tierra, Padre, y tiene poder, Señor. Padre, yo te pido que esta palabra, Señor, que se exponga en esta tarde, sea inspirada, Señor, en tu Espíritu Santo, Señor. Que toda vanagloria del hombre, toda carnalidad, toda palabra que no provenga de tu Espíritu Santo, que tú la anules, Padre, y la hagas a un lado, Padre, y que tu Espíritu Santo nos ministre en nuestros corazones, Padre. Bendice a los pequeños en los salones, Señor. Bendice a los maestros, a mis hermanos, dale sabiduría, Padre, para con los pequeños, templanza, amor, dominio propio, Padre, para que también los pequeños reciban ese alimento espiritual, Padre. Señor, yo te pido, Señor, en ese nombre, Señor, de tu amado Hijo Jesucristo, que toda acechanza del maligno, todas artimañas de Satanás que quiera meter en esta iglesia, en nuestros corazones, en nuestras mentes, que en ese poderoso nombre, el cual tiene poder, el de tu amado Hijo Jesucristo, yo te pido que toda acechanza la ates, Padre, y la pongas bajo los estrados de tus pies, porque en este lugar está tu Santo Espíritu, y el enemigo no tiene parte ni suerte a ti. Enemigo de nuestras vidas, serpiente antigua, Satanás, te reprendemos en el nombre de Jesús de nuestras vidas y te expulsamos de este lugar. Toda acechanza que no provenga del Espíritu Santo sea anulada y echada fuera. Padre, ahora te pedimos que hables a nuestros corazones a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, y que tú, Señor, selles esta palabra en nuestros corazones, Señor, para que seamos, Señor, oidores y hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Perdón, hermano, tome su asiento. ¿Sí viene con hambre, hermano? ¿Todavía trae hambre o se llenó mucho en la mañana? Hablamos espiritualmente, hermano, porque la mesa sigue puesta. Es Cristo el que va a servir. Los que estamos aquí, hermano, gracias a Dios, es que seguimos con hambre. Queremos más del Señor. En la mañana fue una bendición, hermano, al igual que va a ser una bendición en estos momentos. En la mañana tuvimos bautizos y fue una bendición, hermano, para nuestras vidas seguir viendo cómo el Señor en este año 2017 sigue comprando vidas, lavando al hombre, y solamente eso lo puede hacer el Señor, hermano. Decía una de mis hermanas, mis nuevas hermanas en la fe en la mañana, decía unas palabras, fíjese, cuando dieron el micrófono para que dieran un agradecimiento a los que se iban a bautizar. A mí realmente me bendijo mucho el Señor con las palabras que dijo una de las hermanas que bajaron a las aguas. Esta hermana dijo: yo le doy gracias al Señor porque me encontró y me salvó. Y cuando yo escuché esas palabras en la mañana decía:
Verdaderamente Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermanos, porque muchos vagan sin Dios y sin esperanza. Viven aún todavía con ataduras de pecado. Muchos todavía quizás no tienen fe en un Dios verdadero y vagan por allá afuera en el mundo sin Dios y sin esperanza. Mas sin en cambio, mi amado hermano, usted y yo ya hemos sido metidos al redil. Dios ya nos ha comprado, nos ha lavado con su sangre preciosa y ahora pertenecemos a ese redil donde el pastor es Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: mis ovejas escuchan mi voz y la conocen. Los que estamos aquí, mi amado hermano, queremos más del Señor. Dios sabe en estos momentos, quizás usted ve muchas bancas vacías. Dios conoce los corazones, hermano. Dios sabe dónde está cada uno de la parte de la iglesia. Quizás muchos trabajando, quizás muchos en sus quehaceres. No lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Pero sigamos orando, hermanos, porque el Señor despierte el hambre, mi amado hermano, de su palabra. Que el Señor siga despertando en nosotros el interés, porque los tiempos que se están viendo, mi amado hermano, son tiempos difíciles. La palabra de Dios nos dice ahí en 2 de Timoteo, mi hermano, unas palabras que debemos saber nosotros ya en estos tiempos. 2 de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y me dice un amén cuando esté ahí. Pablo le recomendaba esto a Timoteo atrás tiempo. Y fíjese las palabras que le decía hace ya más tiempo, hace muchos años. ¿Ya lo tiene, mi hermano? En el nombre de Jesús decía, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice a la letra: también debes saber esto, le decía este apóstol a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Si nosotros nos damos cuenta, esos tiempos, iglesia de Dios, se están cumpliendo ya en la actualidad. Cuando este apóstol le decía esto a Timoteo, imagínese cómo estarían los índices delictivos en aquel entonces. Y fíjese, al 2017 que ya estamos, estas mismas palabras nos sigue aconsejando el Espíritu de Dios, que debemos de saber esto, que en estos tiempos, los tiempos ya son peligrosos. Si nosotros hiciéramos un análisis, iglesia, de cómo eran los tiempos de Noé, donde la maldad ya se había acrecentado a pasos agigantados, que llegó ante la presencia de Dios la maldad. Si nosotros pusiéramos en la balanza y analizáramos cómo son estos tiempos a comparación de los tiempos de Noé, yo estoy seguro, hermano, que ya la maldad rebasó esos tiempos. Y se podrá preguntar usted, ¿por qué? En los tiempos de Noé no había tecnología, no había los avances que tenemos en estos momentos. Una de las profecías, recuerde, que dice la palabra de Dios, es que la ciencia se va a aumentar. Y esas profecías ya las estamos viendo ahora. En los tiempos de Noé no había celulares, no había tablets, no había la tecnología del internet, no había tantas cosas que estamos viendo en estos tiempos. Y mire, existen muchos peligros hoy en día ya. Usted no me va a dejar mentir, iglesia. Existen muchos peligros ya en la sociedad en la que vivimos, que muchas veces uno ya camina en estas calles con temor. Ahora ya hay miedo a ser asaltado cuando sales a trabajar, ahí en la madrugada o en la mañana, que salimos mucho cuando apenas está amaneciendo. Temor a ver ya un grupito de jóvenes en donde te pueden asaltar o te pueden quitar tus pertenencias. Ahora ya existen peligros de ser extorsionado por teléfono. Hace un tiempecito atrás sonó el teléfono allí en el hogar de todos ustedes, que es mi casa, casa de ustedes, y yo estaba viendo la televisión, sonó el teléfono, andaba mi hijo por ahí jugando y fue y contestó. Y pues se quedó así, yo vi su expresión en su cara de mi hijo tiene 8 años, y vi su expresión así como espantado. Y le dije, a ver, pásame el teléfono, contesté, y se oía un niño llorando, como que lo estaban maltratando. Y yo le pregunté, ¿quién eres? Pues luego se le viene en la mente de los familiares, los pequeños.
Y pues no se le entendía muy bien a este niño lo que decía, pedía auxilio, pedía que que lo estaba cuidando un perro, que lo tenían amarrado. Imagínese, hermano, un niño apenas se entendía su lenguaje del pequeño. Y en eso ya me pasa a otra persona y me dice, ¿ya oíste? Aquí tengo a tu chavo. Y pues en esos momentos uno ya sabe de qué proviene esto, la extorsión. En esos momentos pues colgué el teléfono sin dar más explicaciones. Pero imagínese a qué grado está ya la maldad. Ya suena tu teléfono para ser extorsionado, peligros de muchos tipos que existen ya en estos tiempos peligrosos. ¿Cuántos niños en nuestra sociedad no están desapareciendo, iglesia? Usted puede ver los índices que ya ahora hay robo de infantes. Antes, cuando yo era pequeño, iglesia, yo crecí por allá en uno de los estados de Guanajuato, y andar a las 10 de la noche con toda la bola de niños, pues no era el peligro de ahora. Ahora tú dejas salir a tus hijos y ya tienes que estar echándoles vueltas para ver dónde andan, porque el robo de infantes se ha acrecentado. Usted sabe para qué se roban un niño. Y existen estos peligros que decía este apóstol a Timoteo: debes de saber que en los postreros tiempos van a venir tiempos peligrosos. Pero fíjese, iglesia, yo quiero llevarlo a que usted y yo veamos una situación muy interesante. Los que somos de Cristo estamos en un cerco. Dios dice a su pueblo que Dios plantó una viña, espiritualmente hablando, que somos usted y yo. Y en esa viña dice que puso un cerco alrededor. El Salmo 91, versículo 10, cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo, dice que también ninguno de estos males sobrevendrá a nuestras vidas. Pero este es el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive bajo la protección del Omnipotente. Usted y yo, mi amado hermano, hemos sido bendecidos porque alrededor de esta generación maligna y perversa, usted y yo hemos sido protegidos por el Espíritu Santo. Pero también la palabra de Dios dice que debemos de saber esto, estos tiempos peligrosos. Pero fíjese, tan solo si usted y yo analizamos la situación de lo que está pasando ya en estos tiempos, les decía el Señor que cuando nosotros veamos estas señales, porque realmente ya se están viendo muchas cosas de las cuales ya la Biblia estaba profetizando que iban a suceder en estos tiempos. Y si nosotros podemos ver los tiempos, iglesia, podemos sentir en nuestro corazón que el Señor ya está a las puertas. El tiempo ya está cercano, la noche ya está avanzada. Y usted y yo sabemos que Dios viene por una iglesia limpia y sin mancha. Usted y yo hemos sido comprados a precio de sangre, iglesia. Usted y yo hemos sido lavados con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Existe un peligro mayor aún que todos estos que le he mencionado en estos tiempos peligrosos. Fíjese en Mateo 24:12. Yo le hablo de unos peligros que existen ya en esta sociedad, tiempos violentos, tiempos duros, pero fíjese usted y yo qué es lo que debemos de temer. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 12, porque esto es algo que está sucediendo también en la actualidad. ¿Lo tiene, iglesia? Y dice Mateo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a pasar con el amor, iglesia? El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Usted se preguntará por qué hay tantas bancas vacías en los servicios de la tarde. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el amor de aquellos que se está enfriando hacia las cosas de Dios, iglesia, debemos de saber que es ahí donde está el verdadero peligro. Si usted y yo nos fijamos, iglesia, en estos peligros que existen en la actualidad,
de secuestros, de robo, de extorsión. Existe un mayor peligro aún que rebasa a todos ellos, y es apartarse de Dios. Si usted y yo hemos sido comprados y plantados en esa viña preciosa, y usted y yo estamos bajo el cerco protector del Señor, es su decisión y mi decisión voluntaria salirme del cerco del redil. El Señor ya nos trajo, iglesia. El Señor ya nos metió al redil. El Señor nos compró con su sangre preciosa. Ahora depende voluntariamente de cada uno de nosotros permanecer bajo la protección del Omnipotente o salirnos del redil. Nosotros sabemos que existen cercas rotas espiritualmente hablando. Sabemos que el pecado, iglesia de Dios, también sigue en muchos que podemos llamar cristianos. Esta es la función de Satanás principal, que a través del pecado usted y yo nos perdamos eternamente. El apóstol Pablo decía unas palabras tremendas ahí en el Nuevo Testamento y decía que aún no hemos combatido hasta la sangre luchando contra el pecado. Ahora, en estos tiempos está más recia la maldad, pero el pecado también se ha aumentado. Y mire, existe un peligro que yo creo que es el número uno de los más trágicos que puede pasar un creyente, una persona, un ser humano que ya escuchó, que ya conoce la palabra de Dios, que ya ha aceptado a Cristo en su corazón. Existe un peligro mayor, que es el que su amor se comienza a enfriar. El amor hacia las cosas de Dios. Usted recuerda ahí en el libro del Apocalipsis, cuando viene el Espíritu a esa iglesia y le dice a los de esa iglesia y les reprocha y les dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete, le dice el Espíritu a esta iglesia en el libro del Apocalipsis. Si nosotros hiciéramos un autoanálisis, hermano, usted y yo nos podemos dar cuenta que es más trágico para un ser humano, para un creyente, para un cristiano, apartarse de la presencia de Dios. Cuando el pecado en el cristiano entra en la vida, automáticamente pasa algo con el espíritu. El espíritu se contrista. Cuando nosotros como creyentes ya hemos sido lavados y comprados con la sangre de Cristo, y muchas veces por ahí se da en el trabajo, en la sociedad, en nuestro hogar, que viene la tentación al pecado. Y muchas veces el cristiano toma un pellizco de aquel pecado espiritual y lo pone en su vida. El Espíritu que es santo, escuche bien, iglesia, el Espíritu que no tiene nada que ver con la maldad, por ser santo, se aparta del creyente. Existen muchas doctrinas, escuche, iglesia, que a hoy tiempo están predicando una mentira diabólica. Hay iglesias, y no es que yo vaya a muchas iglesias, pero he oído, he escuchado en iglesias donde se está predicando que tú como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, a pesar de que hagas lo que hagas, a pesar de que te conduzcas como te conduzcas en tu vida, el Espíritu jamás se va a apartar de ti. Y tenga cuidado, iglesia, porque estas son doctrinas de las que dice la Biblia de demonios. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu es santo y no tienen absolutamente nada que ver con el pecado. Ahora usted y yo, iglesia, vamos a descubrir a través de la palabra de Dios que cuando un cristiano comete el pecado, el Espíritu que es santo se aparta de él. ¿Lo digo yo, iglesia? Lo dice la palabra de Dios. Fíjese tan solo nosotros ahí en Primera de Tesalonicenses 5:19. Vamos a ir viendo, y la palabra de Dios es la que nos va a ir dando luz a este tema, quizás tan controversial, pero la palabra de Dios tiene la verdad. Amén. Dice Primera de Tesalonicenses 5, versículo 19, y me dice cuando esté ahí:
unas palabras muy cortas, pero que dicen mucho. Y dice Primera de Tesalonicenses 5, versículo 19, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu, nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo es que se puede apagar el Espíritu? ¿A través de qué conducto, de qué medio se apaga el Espíritu? A través del pecado. En Primera de Samuel, capítulo 16 en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 16, tenemos un ejemplo de algo, un suceso verídico, no es una historia, no es algo, un cuento de hadas, no es una fábula, es la palabra de Dios que es viva y es eficaz y fue inspirada por hombres santos para traerla hasta este 2017. Fíjese en Primera de Samuel 16, versículo 14, y me dice un amén cuando esté ahí. El encabezado de este texto dice, David toca para Saúl. Y dice la palabra de Dios, el Espíritu de Jehová, ¿qué hizo? ¿Qué hizo, iglesia? Repítalo fuerte. ¿Y qué pasaba con Saúl? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando venga sobre ti, el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿Qué pasaba con Saúl? El espíritu de Jehová se apartó de él. Si usted y yo escudriñamos la palabra de Dios, este hombre, este rey, tuvo celos de David. Cuando regresaban de la batalla y escuchaban aquellos cánticos de que el rey David había vencido a 10,000 y que Saúl había vencido a sus 1,000, dice que en esos momentos este rey Saúl tuvo celos de aquel joven. Y dice que en esos momentos comenzó ese celo a abrir una puerta espiritual a un odio y a un resentimiento. Y usted podrá pensar, iglesia, bueno, es que eso es el Antiguo Testamento, ¿hace cuánto que se escribió eso? Pero esos mismos sucesos se vuelven a repetir en la actualidad. Usted no me dejará mentir, engañoso es el corazón y perverso, dice la Biblia. ¿Cuántas veces no vemos al hermano con odio? ¿Cuántas veces no hay resentimiento de que no me saludó? ¿Cuántas veces no aquí mismo dentro de la iglesia nosotros murmuramos, iglesia de Dios, entre nosotros? Y déjeme decirle eso abre una puerta espiritual hacia los espíritus malignos. ¿Quién atormentaba a Saúl? Un espíritu malo. Y estos espíritus malos no se quedaron en el Antiguo Testamento. Estos espíritus malos viven aún en el 2017, en las regiones celestes. Estos huestes de maldad están esperando a que usted, que ha sido comprado y lavado con la sangre de Cristo, abra el cerco. ¿Usted recuerda la historia de Job, iglesia? ¿Qué pasaba cuando Satanás quería tocar a este siervo del Señor? Dice que andaba rodeando la tierra aquel, y no era cualquier espíritu, era Satanás mismo. Y dice que rodeaba la tierra y vino con los hijos de Dios, y entre ellos venía Satanás. ¿Y qué le dijo este ser maligno a Dios? Que venía de rodear la tierra, y el mismo Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él en la tierra, varón justo y temeroso? Satanás le dice y le hace una propuesta y le dice, quita el cerco de él, quita la protección de él y vas a ver si no blasfema en tu presencia. Y quizás usted pueda pensar que me lo estoy inventando. Véalo ahí en Job 1 para que vea y esté sustentado por la misma palabra de Dios y no suena a una historia que le estoy platicando. Fíjense en Job 1:9, las palabras del mismo Satanás desafiando la integridad de un ser humano.
Y dice en Job 1, versículo 9, ¿lo tiene, iglesia? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Qué pasaba con él en el versículo 10? Le pregunta: ¿no le has cercado alrededor de él? Y no solamente a él, fíjese, iglesia, a su casa, a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Conocemos la historia, iglesia. Pero fíjese, cuando uno está dentro del cerco protector de Dios, Satanás tiene que ir a pedir permiso al mismo Dios. Existe en usted y en mi iglesia un sello, espiritualmente hablando, que es el sello del Espíritu Santo. Dios nos ha sellado como una propiedad, porque nosotros éramos título del maligno. Cuando Dios vino a nuestras vidas y nos compró y nos rescató de una vana manera de vivir, dice que el acta de los decretos que nos eran contrarias, Cristo Jesús la clavó en la cruz. Y dice que ahora ya no somos propiedad de Satanás. Ahora Cristo nos compró y nos hizo propiedad suya. Y puso un sello y dijo: esto es mío, estos son mis hijos. Yo los he comprado y los he sellado, fíjese nada más, con mi Espíritu Santo. Cuando viene el maligno a tu vida, cuando viene el enemigo, ve ese sello. Y ese sello lo atemoriza, porque dice: este es un sellado, comprado con la sangre preciosa de Cristo. Pero ¿sabe qué, iglesia? Satanás espera también el descuido. Satanás muchas veces espera a que usted y yo automáticamente, voluntariamente hablando, apaguemos el espíritu. ¿Qué pasa cuando se contrista el espíritu y se aparta del creyente? Viene el maligno, vienen estos espíritus, ¿y qué es lo que ven? Cercas rotas, espiritualmente hablando. Usted conoce la historia, que cuando viene este enemigo de nuestras vidas, viene con otros 7 espíritus más fuertes. Y entran a la casa y dicen: esta casa era mía. Había sido limpiada por el Espíritu Santo. Pero ahora, voluntariamente, esta persona ha abierto las puertas al pecado. Y ahora se ha ensuciado otra vez. Y vienen los espíritus, iglesia, otra vez a nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa, iglesia de Dios, si usted y yo seguimos pensando que el salvo siempre va a ser salvo? En vano vino Cristo. Dice más: el que persevera, ¿hasta cuándo, iglesia? Hasta el fin. Solamente ese va a ser salvo. ¿Usted no cree esa mentira diabólica de que el salvo siempre va a ser salvo y que nosotros ya hagamos lo que hagamos, automáticamente vamos a heredar la vida eterna? El apóstol Pablo nos decía que nos ocupemos en nuestra salvación con mucho temblor. Porque mire, estamos en una carrera espiritualmente hablando. Y solamente uno va a llevar el trofeo de esa carrera. El que llegue en primer lugar. Al que venza hasta el final. Dice la Escritura, el Hijo de Dios, imagínese estas palabras que a mí siempre me llenan de mucho gozo, siempre me dan esperanza de seguir adelante en este camino. Dice que Dios mismo, cuando sea el final, iglesia, cuando lleguemos ante su presencia, dice: al que venciere hasta el fin, dice: yo le daré la corona de vida que he prometido. Y si no fuera eso mucho ya, dice que aparte también Dios mismo va a dejar que nosotros nos sentemos en su trono. Imagínese, iglesia. Dice: al que venciera hasta el fin, Dios mismo le va a dar la corona de vida que ha preparado. Pero el que persevera hasta el fin. Iglesia de Dios, existe un peligro más grande que lo que estamos viendo en estos tiempos peligrosos. Existe un peligro mayor aún, que es el que el Espíritu Santo se está apagando en la vida de muchos creyentes. Iglesia de Dios, fíjese tan solo en el caso, en otro ejemplo, en Jueces 16:20. Sé que son ejemplos quizás muy leídos ya por todos nosotros, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén.
y no se repite, sino que es nueva. Fíjese en el ejemplo de Jueces, por ahí, 16, versículo 20, me dice un amén cuando está ahí. Usted y yo conocemos esta historia también, yo creo que desde hace mucho tiempo, y es la de un varón llamado Sansón, ¿verdad? Este Sansón era tremendo. Y fíjese lo que dice ahí en un momento de la vida de Sansón que estaba en el pecado. Estamos hablando de un varón que fue dedicado a Dios y consagrado a Dios, no se le olvide. Y fíjese, cuando este hombre Sansón estaba en el pecado, cuando estaba en brazos del pecado, cuando estaba dándole por ahí un mordisco espiritual al pastel del pecado, fíjese en estos momentos, en este ejemplo de Jueces 16:20, ¿qué dice? Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, dijo: esta vez, ¿qué iba a hacer Sansón? Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él, escuche bien, iglesia, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Se aparta el espíritu o no, iglesia? ¿Se apaga el espíritu o no? Dios no tiene nada que ver con el pecado, iglesia. Fíjese, este varón, siendo un hombre consagrado a las cosas de Dios, en estos momentos cuando él estaba en el pecado, dijo: voy a salir otra vez como en las otras ocasiones. La voy a librar. Pues total, ¿qué más es otra mordida de pecado? Total, ¿qué más da? Lo hice en la mañana, ¿qué más da? Y no me pasó nada. Aún sigo comiendo, sigo respirando, sigo viviendo. ¿Y qué pasó? Lo que yo quiero que usted se fije y escudriñe es que este hombre no se había dado cuenta que Dios ya se había apartado de él. Y aquí está lo peligroso, iglesia. Aquí está lo más trágico que le puede pasar a un creyente: que viva pensando que el Espíritu de Dios está con él y no se dé cuenta que el Espíritu ya se apartó de su vida. Esta es una cosa trágica, es una cosa tremenda. Si en esta iglesia tenemos algo, es que Dios nos ha hablado con la verdad, amén. Si en algo tenemos, iglesia de Dios, en estos pilares que nos han adoctrinado durante todo este tiempo, es que hay algo sustentado que es la base bíblica. La palabra no inspirada por el hombre, la palabra inspirada por Dios. Y es la que nos ha hecho crecer a todos nosotros. Iglesia, esto lo dice la palabra de Dios, no lo dice el hombre que está aquí parado delante de usted. El Espíritu de Dios se contrista, el Espíritu de Dios se apaga. Dios se puede apartar de su vida por la consecuencia del pecado. Ahora, yo creo que es tiempo de que usted y yo nos autoanalicemos. ¿En qué situación estamos? ¿Cómo estamos delante de Dios día con día? Vean Mateo 24:11, por favor. Algo que usted y yo también ya debemos de saber. Mateo 24, versículo 11, y me dice un amén ahí. Y dice la palabra de Dios: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto está pasando ya en las iglesias cristianas. El Espíritu de Dios ya no está en muchas iglesias cristianas. El Espíritu de Dios está donde está el corazón contrito y humillado, donde verdaderamente hay arrepentimiento del pecado. Allí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay, iglesia? Hay libertad. Entonces, usted y yo tenemos un deber delante de Dios: conservar encendido el fuego del Espíritu. Yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para hacer las artimañas del diablo. Yo sé en quién he creído y sé que tiene poder para que yo crea que esto que está escrito es verdad para mi vida. El salvo siempre salvo, dicen por allá en otras iglesias. Los predestinados, dice la palabra de Dios, y muchos serán engañados. Iglesia, nosotros debemos de tener
mayor temor aún de las cosas que están pasando, de los homicidios, la corrupción, el narcotráfico, todo lo que se ve. En vez de tener mayor temor de esas cosas, debemos de tener mayor temor de que Dios sea parte de nuestra vida. Cuando Dios está con nosotros, iglesia, dice el Salmo 91, que ningún mal llegará a nosotros. ¿Usted lo cree, iglesia? ¿Usted lo ha comprobado? Yo lo he comprobado, iglesia. Yo sé que muchos de ustedes podemos dar testimonios de quién es el que nos protege. Y es poderoso para hacer las obras de las tinieblas. Pero, iglesia de Dios, es nuestro deber avivar el fuego del Espíritu Santo. Un cristiano, iglesia de Dios, y sé que quizás va a sonar fuerte esta palabra, pero el Espíritu de Dios que mora en este lugar nos hace y nos aconseja a través de la Biblia que seamos santos porque Él es santo. Un creyente tan solo que ve pornografía, iglesia, un creyente que aún por ahí anda viendo los horóscopos, un creyente que aún anda en la lascivia, un creyente que tiene odio, celos en su corazón, automáticamente le está abriendo la puerta a los demonios. Y si este caso que usted veía del rey Saúl, puede que diga usted hace mucho que pasó eso, se sigue repitiendo en la actualidad. Iglesia, fíjese tan solo algo que debemos de saber. Existen 3 clases de enfermedades en un ser humano. La primera enfermedad es la prueba de Dios. Cuando Dios prueba a un hijo fiel como a Job, viene la enfermedad, pero Dios está con él. Es una prueba temporal esa enfermedad. ¿Usted está de acuerdo conmigo o no? Hay pruebas de enfermedad. Muchas veces la enfermedad que está pasando el creyente, el hermano, es una prueba que Dios está teniendo para su vida, para ver su fidelidad. Es un examen. Existe otro tipo de enfermedad, iglesia, que es la consecuencia del pecado. Porque no es lo mismo que yo esté teniendo una prueba de parte de Dios en una enfermedad, a que esté teniendo una enfermedad consecuencia de mi pecado. Dice el Antiguo Testamento, el alma que pecare, morirá. ¿Lo creemos o no lo creemos? Es palabra de Dios, iglesia. El alma que pecare, esta misma morirá. Entonces, si nosotros vemos este tipo de cuestiones, la tercera enfermedad, la enfermedad que está siendo traída por el enemigo. Existen también enfermedades que trae Satanás. Existen enfermedades que traen los espíritus también a nuestra vida. Nosotros debemos de saber, iglesia, cómo pedir como conviene. ¿Qué tal si en esos momentos de enfermedad yo estoy pensando que es una prueba cuando es consecuencia de mi pecado? ¿Qué tal si yo estoy pensando que es mi pecado cuando es un espíritu al cual me está trayendo una enfermedad? Iglesia, debemos de saber discernir. Y si no tenemos al Espíritu Santo con nosotros, ¿cómo vamos a discernir las obras de las tinieblas? Solamente el Espíritu Santo es el que nos da discernimiento. El Espíritu Santo es el que nos hace ver lo espiritual. Pero dice, fíjese unas cosas tremendas. Aquellos que son guiados por la carne no pueden percibir las cosas del Espíritu. Estas se oponen entre sí, dice el apóstol Pablo, para que hagas lo que no conviene. Y si yo soy aún bajo la carne, bajo los pecados, no voy a percibir las cosas espirituales. Y cuando venga el enemigo a mi vida, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a pensar que es algo ya normal. Existen iglesias y doctrinas que dicen, no pasa nada. No pasa nada si tú cometes este pecado. Es más, existen artistas que en un momento fueron cristianos y ahora dicen, es que mi pastor me da permiso de ir a los espectáculos a cantar porque soy famoso. Imagínese hasta dónde está ya la doctrina de demonios. Y si usted y yo tenemos al Espíritu de nuestro lado, dice que el Espíritu nos va a revelar las cosas que debemos de saber en estos tiempos ya.
Si el Espíritu de Dios está con nosotros, sabemos, aún fíjese a qué grado, iglesia, cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, nosotros podemos discernir cuando una persona ya viene con malas intenciones a nuestra vida. Podemos discernir ya cuando una cosa que viene a nuestra vida ya no proviene de Dios. Pero cuando el Espíritu está con nosotros. Si el Espíritu no está con nosotros y vienen esos ataques del enemigo, esas mentiras diabólicas, ¿qué es lo que va a pasar? No la vamos a creer, iglesia, y Cristo ya viene. Debemos de reprender las obras de las tinieblas, como dice la Biblia. Debemos de dar entrada al Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos de cuidar el fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo es mantener vivo el fuego del Espíritu Santo? Oración, ayuno. Pero si esto no está en mi vida, si no tengo una disciplina de oración, si no tengo una disciplina de ayuno, si no tengo una disciplina a escudriñar la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con mi vida? Si no tengo disciplina espiritual, estoy corriendo en una carrera. ¿Y qué va a pasar, iglesia? Cuando venga el Señor, ¿qué es lo que va a pedir de nosotros? Fíjese en Deuteronomio 6:12. En el Antiguo Testamento nuevamente, Deuteronomio 6, versículo 12. Unas palabras poderosas como lo es toda la palabra de Dios. 6, versículo 12, y me dice un amén cuando esté ahí. Y dice la palabra de Dios, fíjese de qué nos debemos de cuidar, iglesia. Dice la palabra de Dios, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. De esto es de lo que nos debemos de cuidar, iglesia. Esto es a lo que debemos de temer. Debemos de mantener vivo el fuego del Espíritu, iglesia. No hay nada más trágico que el Espíritu de Dios se aparte de un creyente, iglesia. Dice la palabra de Dios allí en Romanos, si me acompaña por favor, ya casi para finalizar, hermano. No se desespere, gócese porque esta es palabra de Dios. Dios tiene la oportunidad de hablarnos hoy, escudriñemos su palabra. Y dice en Romanos 1, versículo 21, y me dice un amén. Fíjese el carácter ya que se está viviendo en muchos que fueron comprados con la sangre de Cristo. Y dice Romanos 1, 21, fíjese bien, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino ¿qué pasó con ellos? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué pasó con él? Fue entenebrecido. Imagínense qué palabras tan fuertes. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí viene lo importante, iglesia, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿quién los entregó, iglesia? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí está la situación de apartarse de Dios, iglesia. Muchos cristianos están viviendo esta situación. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El Espíritu ya no está en estas personas. Y tú vienes al culto los domingos y ya no te gozas. Y tú vienes domingo tras domingo y ya no hayas satisfacción en las cosas de Dios. Y tú en las madrugadas que como que de la nada te despiertas ya sin sueño
y no le haces caso al Espíritu de doblar tus rodillas y pedirle a Dios. Iglesia, tenemos que tener esa disciplina espiritual. El enemigo no vino sino para robar, matar y destruir. Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Ahora depende de nosotros mantenernos en ese cerco protector. Hay veces, iglesia, y le doy testimonio, que uno cae en el temor de las cosas que están pasando aquí en estos tiempos. Hay veces que estoy ahí en el trabajo y le hablo por teléfono allá a mi esposa y me dice mi esposa, oye, tengo que salir a tal lado, voy a salir a visitar a mamá, o hay que es lugar que tiene que ir. Y pues yo encerrado allá en el trabajo, iglesia, pues empieza un temor. Y hay veces que le digo a mi esposa, digo, ¿es que te vas a ir en el camión? Sí, pues me voy a ir en el camión. No sabe manejar mi esposa, ¿verdad? Pues me voy en el camión. Oye, pero ¿te vas a llevar a los 2 niños? Sí, pues sí me voy a llevar a los 2 niños. Y empieza la desconfianza. Oye, pero es que ya ves cómo está esta situación en los asaltos, en los taxibuses ahora. Ya ves cómo se están robando a los niños, te los arrebatan ya de las manos. Y empieza uno a preocuparse. Y entonces me decía mi esposa unas cosas hace ya tiempo y me decía, entonces, ¿en quién hemos creído? ¿En quién hemos confiado entonces? Si nosotros no confiamos en el Espíritu Santo, hermano, entonces, ¿qué va a pasar con el Espíritu? Se va a contristar, se va a apagar y se va a apartar de nosotros. Acuérdese de una cosa, iglesia, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y es poderoso para deshacer las obras de las tinieblas. Déselo fuerte, iglesia, no tenga temor, déselo fuerte, es para el Espíritu de Dios. Si usted se está gozando en la palabra, gócese. El Espíritu de Dios es el que da libertad. Cuidemos, hermanos, de que esa flama siga viva a través de la oración, a través del ayuno, a través del escrutinio de la palabra. Solamente estas cosas van a mantener el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que ese sello que el Señor ha puesto en nosotros, iglesia, no se borre muy fácilmente con el pecado. A Cristo le costó su sangre preciosa. Usted ha sido comprado, fíjese, usted ha sido y yo he sido sacado de una vana manera de vivir. Dios tuvo misericordia de nosotros ya, de entre cuántos millones y millones de habitantes. De entre toda esa gente del mundo, Dios decidió tener misericordia de usted y de mí. Decidió no dejarnos solos, fíjese, dijo, y yo les voy a dar el Espíritu, el Consolador, el cual va a tener discernimiento en todas estas cosas hasta mi venida. Depende de nosotros, iglesia, que mantengamos vivo el Espíritu Santo. Acuérdese, usted ha sido comprado con la sangre del Cordero. Acuérdese que en aquellos entonces, cuando venía este filisteo grande de no sé cuántos metros armado contra David, acuérdese que venía la batalla y decía este filisteo empujado por las fuerzas malignas y quería destruir ahí al pueblo de Dios. Dice que anduvo rondando durante 8 días y no se animaba a pelear. Tenía 3 metros y tantas fracciones. El hombre venía armado hasta los dientes, traía un ejército contra él. ¿Y por qué no se animaba a pelear? Porque sabía que entre ese pueblo existía un varón llamado David, el cual Dios estaba con él. Y no muy fácil se podía meter ese gigante con ese pueblo. Usted sabe la historia, que cuando vengan esos gigantes espirituales a nuestras vidas, vean la presencia de Dios en nosotros. Que cuando vengan esos ataques del enemigo, vean el sello del Espíritu Santo y huyan de nuestra presencia. Iglesia, que Dios le bendiga. Esta ha sido palabra de Dios.